tiempo limpiando. Gánalo para vos. S. Johnson, una compañía familiar. Seguimos haciendo bien de sábado, nos venimos a sentar. Sí. Estamos en el escritorio porque vamos a hacer una entrevista. Está con nosotros Héctor Polino, fundador y representante de Consumidores Libres. Héctor, buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Cómo les va? Bien, por supuesto, preocupados y queríamos conocer su opinión para empezar con este nuevo anuncio del aumento de gas. Bueno, a partir del día de hoy, en todo el país se produce un aumento en el precio, en el consumo del gas natural. Oscila, depende el grado de consumo de cada consumidor, oscila entre un 20 y un 36, un 38%. Hay casos que va a llegar al 40%. El porcentaje de aumento es mayor en aquellos usuarios que menos consumen. ¿Por qué? Por la incidencia del cargo fijo. Este aumento es el que se va a producir ahora, es a cuenta del que se va a producir otro a partir del 1 de noviembre y otro a partir del 1 de octubre del año 2010. Y venimos con uno de octubre del año pasado. Claro. Y se van Que a ir. todavía no pasó, esa tarifa todavía no llegó un invierno. Este sería el primer invierno de esa tarifa. Exactamente. Y ya le llega otro Y aumento. se van a producir aumentos hasta el año 2019 cada 6 meses. ¿Por qué estos aumentos? Porque el gobierno va a ir reduciendo paulatinamente los subsidios que tenían las tarifas. Vamos a pasar a partir de hoy de una tarifa subsidiada en un 50% a un 45%. Pero ¿dónde está el problema? El problema yo lo señalé en la audiencia pública que se llevó a cabo el mes pasado, en que en la Argentina aumentamos el precio del gas en boca de pozo. Pasamos de $3,62 a $3,80. Cuando en el mundo baja el precio de estos combustibles, en la Argentina los aumentamos. Y está previsto para octubre del año 2019 a $6,80. Y el shale gas a $7,50. Vamos a tener el precio del gas en boca de pozo más caro del mundo. Y esto es lo que luego incide en la tarifa para favorecer las empresas petroleras. Yo señalé en la audiencia pública y lo vengo reiterando. En un país donde aumentan los porcentajes de pobreza y de indigencia, es incomprensible que aumentemos la renta petrolera y yendo a contramano del mundo. ¿Por qué los usuarios tienen que pagar un mayor valor del millón de BTU, que es la unidad de medida del gas en boca de pozo? ¿Pero cuál es la razón? Yo dije que explique la razón por la cual en la Argentina tenemos que aumentarles a las petroleras, perjudicando al resto de los consumidores. Pero además, este aumento llega en algunos casos al 40%. El gobierno dice 36, 37%. Va a llegar en algunos casos al 40%. Si las recomposiciones salariales son del 17%, evidentemente va a haber un sector de la sociedad que va a haber disminuido su poder de compra, porque va a tener que destinar mayor cantidad de sus ingresos a pagar las facturaciones del gas. Tendría que ser, en todo caso, los aumentos acompañando los aumentos salariales, los aumentos de las jubilaciones. Y no solo del gas, Polino, porque aumentó el gas, aumentó la luz, Claro, aumentó el agua, aumentó la BL, aumentó todo. Ahora tenemos convocada para el 6 de abril próximo, que nosotros hemos pedido que se postergue porque coincide ahora con el paro general, para tratar el aumento del agua potable. A los aumentos que ya se produjeron el año anterior, en algunos casos superiores al 300%. Sí.
Es una incidencia inmensa en la economía familiar. El ministro ha anunciado ayer que va a aumentar ahora el valor del precio de los combustibles. Ya aumentó el 6 de enero de este año un 8%. Sí. Ahora se está anunciando un nuevo aumento. Ahora, la gran crítica y la mayoría lo que dice, está bien que blanqueemos el hecho de que había muchos servicios que estaban subsidiados. Lo que no era necesario era hacerlo todo de golpe. Exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se subsidie a aquellos sectores sociales que realmente lo necesitan, y aquellos sectores sociales que por sus niveles de ingreso están en condiciones de pagar una tarifa plena, que la paguen, y no tiene por qué el Estado destinar esos subsidios. Pero eso no se puede hacer de un día para otro. Lo que no se hizo en años, no se puede hacer ahora, sobre todo en un país que tiene un proceso recesivo tan importante como la Argentina. El año pasado, el poder adquisitivo de los salarios promedio perdieron entre un 6 y un 10%. Si a esa pérdida del poder adquisitivo de los salarios del año pasado comenzamos este año con nuevas pérdidas en el poder de compra, se va a acentuar el proceso recesivo. Y además los consumidores vamos a pagar el aumento de tarifa por dos vías. Por una vía, cuando nos llegan las facturaciones del domicilio donde vivimos. Y cuando vamos a comprar cualquier bien, cualquier artículo, porque le aumenta la estructura de costos de las industrias y de los comercios. Y esos aumentos en la estructura de costos los trasladan a los precios, y no siempre en la misma proporción, a veces en una proporción aún mayor. Ayer me decía una persona, perdón la interrupción, pero me parece que vale el ejemplo, con un pequeño restaurante que estaba habituada en sus costos a pagar no más de 2.000, 3.000 pesos de luz por mes, y que ahora está pagando 16.000. Claro. Evidentemente, me dice, yo no puedo terminar de trasladar todo eso a los precios, hago lo que puedo, como lo mismo pasa en los supermercados, pasa en los almacenes, pasa, digo, para ir a los casos. Por eso es la cantidad de comercios que están cerrando, de negocios que nosotros Pero quiero ir un poquito para atrás, Polino, disculpe. Se da por sentado esta idea, bueno, los subsidios son malos, había que cambiarlos, bueno, el problema es la gradualidad de esto. ¿Por qué intrínsecamente está mal, digamos? ¿Cuál es el problema de que los servicios estén subsidiados? No, el tema es así. Cuando el Estado califica una determinada actividad como servicio público, una de las características es la universalidad. Tiene que llegar a todos los usuarios. El Estado, ¿qué es lo que calificó en la Argentina como servicio público? El agua potable, el gas natural, la energía eléctrica, la telefonía básica, el transporte público de pasajeros, sea de colectivos, sea de subterráneos, sea de trenes, sea taxímetros, etc. Cuando nosotros venimos bregando para que también se declare servicio público la telefonía móvil. Cuando se declara una actividad servicio público, tiene que llegar a todos los usuarios. Cuando hay usuarios que por sus niveles de ingreso no pueden pagar la tarifa plena, el Estado tiene que subsidiarlo. En los países europeos, por ejemplo, el transporte ferroviario está subsidiado. ¿Por qué? Porque ¿quién utiliza mayoritariamente el transporte de trenes, de pasajeros? Los trabajadores. Entonces, por sus niveles de ingresos no pueden pagar el boleto pleno, y entonces el Estado subsidia parte de la tarifa. ¿Qué es lo que pasó en la Argentina? En la Argentina, con la crisis del año 2001-2002, cuando el país estuvo al borde de la disolución nacional, en el año 2003 el gobierno estableció subsidios para todo el mundo, porque no había tiempo para discriminar a quién sí y a quién no. Entonces cayeron con el beneficio del subsidio empresas petroleras, mineras, los usuarios que vivían en Puerto Madero, en countries privados con piletas climatizadas, en un país donde hay millones de usuarios que no tienen agua potable por redes, gas natural distribuido por redes, tienen que comprar el gas en garrafa, que es entre 7 y 10 veces más caro el metro cúbico que el gas por redes. Después debió haberse comenzado con la etapa de la quita de subsidios. Se comenzó en el año 2011. Ustedes recordarán los que renunciaban voluntariamente, los que vivían en Puerto Madero, los que vivían en las lomas de San Isidro, etc. Se le empezó a quitar el subsidio. ¿Pero qué pasó? En febrero del año 2012 se produjo la tragedia ferroviaria
de 11, Sí. esa conmoción social que se produjo y se suspendió la política de quita de subsidio. Viene este gobierno y comienza a quitarlos de una sola vez, estableciendo aumentos del 300, del 400%. Es un verdadero disparate. Y yendo al caso de los servicios de transporte, a mí me parece que a veces se equivoca la mirada, con esta idea de que subsidiando el transporte se está subsidiando al trabajador. Bueno, como usted no puede pagar, yo le subsidio. A mí me parece que la mirada es, el Estado ahí lo que está subsidiando es la fuerza de trabajo para el empresario que necesita que el trabajador vaya a producir, digamos. Para mí esa mirada cambia mucho la cuestión, porque es bueno, vos empresario, no le pagás lo suficiente a tu trabajador para que pueda viajar y que le alcance el sueldo para viajar, entonces yo lo tengo que subsidiar para garantizarte a vos la fuerza de trabajo. Igual ahí la dinámica es otra, distinta en el transporte público, me parece. Sí, está bien, pero lo cierto es que los trabajadores, por los niveles de ingreso, por el salario que perciben, no están en condiciones de pagar la tarifa plena, y entonces está bien que el Estado subsidie. Ahora, hay actividades Pero que... ahora están aumentando, está aumentando el transporte público. Está aumentando todo, evidentemente. por eso es que está viviendo el país un proceso recesivo, porque no se puede hacer todo esto de un día para otro. No puede el Estado destinar 19.000 millones de pesos, como lo hizo con el presupuesto del año pasado, para pagarles las deudas, las empresas distribuidoras de electricidad que tenían con la empresa Canmesa, que es la empresa que opera en el mercado eléctrico mayorista. No le pagaron las deudas, se atrasaron Edenor, Edesur y todas las empresas provinciales de pagar la energía. ¿Y quién la pagó? El Estado. Y ahora las empresas de gas, para que renuncien, ahora el gobierno está gestionando para que Metrogas, Gas Fenosa, etcétera, renuncien, y la transportadora Gas del Sur, renuncien a posibles juicios que le pueden llevar a cabo al Estado. Ahora están negociando que el Estado pagaría las deudas que estas empresas tienen con las proveedoras. ¿Se dan cuenta? Claro. Entonces, no hay recursos, ahora estamos discutiendo el tema que no hay recursos para aumentar a los docentes. Por ejemplo, el conflicto que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Es bien, son recursos de la provincia de Buenos Aires, pero la Nación podría asistir a la provincia de Buenos Aires para que aumente el sueldo a los docentes y los alumnos no tendrían por qué estar en su casa y tendrían que estar en la escuela. Y en cambio el Estado está destinando recursos públicos para pagarle las deudas que las empresas eléctricas tienen con la empresa que le vendía la energía. Que parece ser una costumbre, lamentablemente, ya del Estado argentino. Cada tanto nos encontramos con esto, con un Estado que decide saldar deudas privadas. Le hemos quitado la carga impositiva a las empresas mineras. Y ahora es claro, ahora no tenemos recursos para aumentarle a los docentes, Bueno, o para aumentarle a los médicos. Son políticas de Estado, son decisiones de un Son decisiones del Estado. del Estado que perjudican a determinados sectores para beneficiar a otros. Entonces, recursos existen. Todo está cómo se direccionan Las los decisiones recursos, que se toman. a qué sectores sociales se destinan esos recursos Ahora, Polino, públicos. usted hablaba de una situación recesiva. De hecho, quienes caminamos la calle habitualmente vemos que los comercios están cerrados, no pueden soportar más, están cerrando día a día los comercios. Y el gobierno lo vivió en carne propia con los precios transparentes que no funcionaron. Mantiene la hora 12 y la hora 18 y ahora lanza la hora 3 y ahora 6, digo, para ciertos productos. ¿Sirve esto Sí, para para reactivar? Calzado, Marroquinería y ropa. y ropa, ¿no? efectivamente. Digo, ¿sirve esto para reactivar? Bueno, todo pues, puede servir, puede llegar a servir. Evidentemente, la política de precios transparentes que comenzó a aplicarse a partir del 1 de febrero estaba bien orientada en este sentido. En un país que tuvo el año pasado una inflación del 40%, ¿quién puede entender que alguien va a vender un artículo a 12 meses, a 18 meses, al mismo precio que si lo paga de contado?
evidentemente el precio de contado estaba inflado para poder subsidiar la tasa financiera del pago en cuota. Muy bien, el gobierno ¿qué dijo? A partir del 1 de febrero, los comercios tienen que transparentar cuál es el precio de contado y cuál es el precio en cuota. ¿Qué hicieron los comercios? En lugar de bajar un 30, un 35%, como mínimo, el precio de contado, en algunos lugares bajaron un 5, un 8, un 10%. Y subieron el precio en cuota para diferenciarlo. Y en pocos lugares lo bajaron. Claro, en algunos casos ni siquiera bajaron el 2%. Claro. Con lo cual redujeron las ventas. Entonces aumentó la recesión. ¿No era originalmente ingenuo el planteo, Héctor? Usted que conoce a las empresas y a los grandes empresarios argentinos, ¿no era de esperarse que no iban a bajar los porque la precios? resolución era incompleta. Dicen, tienen que diferenciar los precios, efectivamente, hay que diferenciarlo. Pero había que obligar a que bajen, y establecieron la resolución, que se bajen los precios de contado y que se mantengan los precios en cuotas que existían hasta ese momento. Y no que para diferenciarlo aumentamos el precio en cuota y dejamos prácticamente el mismo el precio de contado, con lo cual se ha encarecido el precio de los además, artículos. Con la viveza que caracteriza a los formadores de precios aquí en Argentina, sabiendo que estaba esta medida vigente, durante el mes de enero subieron los precios entre un 10 y un 15%, muchos de ellos, sabiendo que, que el 1 de febrero entraba esta medida y tenían que aparentar una baja. Con lo cual, por todos lados, la sensación era que esto no iba a ser así, es lo que digo, me parecía evidentemente ingenuo el planteo. Claro, me desde el parece principio. también, Héctor, que quizás esto era desconocer, digamos, la cabeza que tiene mucho comerciante argentino, que quizás no busca vender mucho en cantidad, sino salvarse con poco, ¿o no? Claro, pero además hay una concepción errónea por parte del gobierno actual. El gobierno actual parte de la base que el libre juego de la oferta y la demanda va a regular el mercado. Eso en un país donde realmente hay gran competencia. Pero en un país como la Argentina, donde en determinadas actividades, 1, 2, 3 grandes empresas concentran el 70, el 85, el 100% del mercado, no hay libre juego de la oferta y la demanda. Hay posición dominante en el mercado. Y el problema no está en el almacén de la esquina del barrio, en la fiambrería, en la verdulería o en la carnicería del barrio, porque no son formadores de precios. El problema está en los grandes grupos económicos que son formadores y deformadores de precios. Entonces, para eso está el Estado, para controlar a esos grupos que tienen una posición dominante en el mercado. Hay que restablecer el equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad. Hoy ese equilibrio se ha roto por la falta de intervención del Estado para regular el mercado en beneficio de la sociedad. Y aplicando, ¿cómo interviene el Estado? Cumpliendo y haciendo cumplir las leyes que están vigentes. La ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, la ley que crea el observatorio de precios que no se la puso en funcionamiento, la ley de tarjetas de créditos y tantas otras normas jurídicas que aprueba el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, los consejos deliberantes y que luego no se aplican y no se sancionan a aquellos que violan las leyes que están vigentes. Este es hoy el problema central, que el gobierno no quiere actuar porque quiere dejar actuar libremente al mercado. Pero tenemos empresas con posición dominante en el mercado. Y además, Héctor, lo que hay que decir es que agitan el fantasma de, bueno, no, estas ideas son trasnochadas, ¿no? Como cómo vamos a regular el mercado. Y estas mismas empresas dominantes, importantes, los grandes hipermercados, como usted bien sabe, lo he escuchado además explicarlo varias veces,
son reguladas ellos mismos, estos mismos grupos económicos en países europeos, donde le dicen, Claro. no, usted no puede tener un margen de ganancia mayor al 6-7%, y van allí y lo cumplen y lo hacen y vienen acá a asustarnos, a decirnos, no, nos vamos a ir del país, no vamos a invertir si nos quieren controlar. Pero ¿cómo? Allá sí, acá no, ¿qué somos nosotros? Consumidores de segunda. ¿Qué es lo que pasa en sentido? ¿Qué podemos hacer como consumidores frente a eso? ¿Tenemos herramientas? Exigir que se cumplan las leyes que están vigentes. ¿Por qué el Congreso entonces aprueba las leyes si luego después no están No las dispuestos a aplica. hacerlas cumplir? Bien. ¿Por qué las legislaturas provinciales? Por ejemplo, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ha aprobado una infinidad de leyes que protegen los derechos de los consumidores, pero luego no se aplican. Entonces, si uno de los órganos del Estado, que es el Poder Legislativo, dictan normas legales, el otro poder del Estado, que es el Poder Ejecutivo, tiene que hacerlas cumplir. Y está la justicia cuando se violan las leyes, sancionar a los que violan las leyes. Tienen que funcionar las instituciones de la República Democrática en un país civilizado. Muchísimas gracias, Héctor Sí. Serra. No, gracias a No, ustedes. cerramos. No, quería, No, decir, dígame, dígame. quería decir lo siguiente, Sí. que Cortito, por las favor. grandes cadenas de supermercados, que salvo una es de capital nacional, las otras son de capital extranjero, en los países de origen el nivel de remarcación oscila promedio entre un 7 y un 9%. En la República Argentina el nivel de remarcación entre lo que se le paga al fabricante y lo que se le cobra al consumidor, depende del artículo, oscila entre un 40 y un 250%. No hay un nada más que verdadero decir. escándalo. Está todo Muchísimas dicho. gracias, Gracias, Héctor, de verdad, Héctor. por estar con Gracias. nosotros. Bueno.